eso. Estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a rajar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Hola amigos, bienvenidos a Visimind. Genaro García Luna, los medios de comunicación y políticos como ejército paramilitar de los intereses corporativos privados inhumanos. Quédate porque en este video vamos a hacer un análisis completo sobre qué es lo que significa el actual acusado de narcotráfico, Genaro García Luna, quien fungió la función de secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Este video es en el contexto en el que un día antes, ayer jueves, se hizo una conferencia mañanera en el búnker de Genaro García Luna, un monumento a la corrupción y la simulación, así como el contexto de que hace unas horas el gobierno mexicano es acusado de espionaje a periodistas y civiles. Sin embargo, esto último es falso, y en este video holístico que podemos hacer gracias a la tecnología pedagógica de Visimind, te va a quedar claro cuál es el contexto real de la actual revolución de las conciencias, y te dejaré en la vanguardia del periodismo. Antes de empezar, déjame darte un contexto de qué es la revolución de las conciencias. Como tal, es la resistencia semántica de los pueblos originarios contra intereses corporativos privados inhumanos. A resistencia semántica de los pueblos originarios me refiero a costumbres, tradiciones, valores y todo lo que nos enseñaron las antiguas civilizaciones para crear nuestra actual civilidad. Los intereses corporativos privados inhumanos son los que representan la ideología conservadora retrógrada, que trata de conservar el status quo de desigualdad, violencia y todos los males que nos aquejan a los seres vivos. Porque no solo se trata de humanos, sino que este conservadurismo ha tratado de privatizar los recursos humanos, creando toda esta problemática global que tenemos. Genaro García Luna es una de sus caras principales, ya que podemos determinar que fue uno de los máximos capos en funciones. Este exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien pertenece al partido del PAN, simuló una guerra contra el narcotráfico. Y es que es ahí donde empieza nuestro análisis holístico. ¿Por qué la actual administración, el actual régimen de la Cuarta Transformación, por qué no corresponde a esta señalización que se le está dando de que supuestamente ayuda a los cárteles? La historia de los cárteles nace desde la Segunda Guerra Mundial. La implementación de las políticas de la OEA, el FMI, el Banco Mundial, las indicaciones incluso desde la ONU han permitido que estos cárteles de narcotráfico puedan seguir existiendo e incluso ayudándolos a crecer. Un claro ejemplo es lo que pasó en Colombia con lo de Pablo Escobar. Pero otro gran ejemplo, regresando a México, es lo de Rápido y Furioso, un operativo que hizo la administración de Obama junto con la de Felipe Calderón y Genaro García Luna, donde se supone que en el contexto del Plan Mérida, un plan para combatir al narcotráfico, ellos iban a mandar armas con chips rastreadores para supuestamente dar con el cártel y poder combatirlos. Sin embargo, esto fue fake, esto fue un completo error. ¿Por qué? Porque de antemano estos cárteles ya sabían qué armas tenían los chips y realmente no funcionó para nada. El objetivo como tal era armar y potencializar a este cártel. Como tal, fue el cártel Jalisco Nueva Generación el que fue asociado y se fue asociando con el cártel de Genaro García Luna, combatiendo a los otros cárteles. Es ahí donde nace el famoso cártel de los Zetas, que fue conformado por exmilitares que eran conscientes de todo lo que se estaba echando a perder en el país, y como vieron la oportunidad de que sus jefes también estaban delinquiendo, pues fue la temporada más sangrienta que ha existido en México, porque fue donde se crearon más cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque el gobierno, junto con un cártel en específico, combatían y acababan con las cabecillas de otros cárteles, pero eso simplemente hacía que se fraccionaran más los cárteles,
que hubiera más agrupaciones delictivas, con el conocimiento de que las armas y el potencial como tal iba a ser apoyado por el ejército paramilitar de Estados Unidos, el mismo gobierno, el mismo narcogobierno de Peña Nieto, Felipe Calderón y de Fox. De hecho, es así como podemos comprender cómo se dio el fraude electoral dado en el 2006, cuando le robaron la presidencia al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, colocando a Felipe Calderón con ayuda de Genaro García Luna. Fue de hecho ahí, unos días después de la toma de protesta de Felipe Calderón, cuando se le declaró la guerra al narcotráfico, sabiendo ahora que ellos mismos eran el narcotráfico. El seguimiento periodístico que le podemos dar a este evento es con la empresa Gidebrando, una empresa que controlaba el cuñado de Felipe Calderón. Esta trama está asociado con el antiguo IFE. El famoso Wandelberg fue partícipe de la infiltración de nuestra información. El padrón electoral de México fue infiltrado a una empresa que dirigía el FBI, Choice Point. ¿Por qué? Porque los intereses corporativos privados inhumanos siempre han estado coludidos desde hace mucho tiempo. De hecho, esta información, este patrón electoral de los mexicanos, formó parte en un futuro de complejos algoritmos de Internet que podemos analizar si hablamos del tema de Cambridge Analytica. De hecho, por eso es obvio que la manipulación financiera del petrodólar es parte de estos intereses corporativos privados inhumanos. A Genaro García Luna, en un juicio en Estados Unidos, se le está tratando de recuperar 700 millones de dólares. Sin embargo, especialistas hablan de que relativamente es poco dinero con el alcance que tenía Genaro García Luna. Incluso entendiendo que Peña Nieto, como último presidente representante de estos intereses corporativos, lo que él hizo fue impulsar lo último que tenían en las reformas estructurales. Y si tan solo hablamos de Pemex, podemos hablar de más de 110 contratos entregados supuestamente para la exploración y explotación del petróleo. Sin embargo, todos estos fueron utilizados para la especulación financiera, orquestada obviamente desde Wall Street. Adivina por cuánto porcentaje supuestamente le ganó Felipe Calderón a AMLO en esa roba de elección, en ese fraude electoral. Le ganó por 240,000 votos, el 0.5% más. Y la evidencia de lo que mencioné en Guanajuato es que ahí se le regalaron a la oposición 300,000 votos. Y es que todo lo que te acabo de decir, gracias al periodismo de vanguardia, es muy evidente saber que es cierto. Tan solo hablar de lo que pasó el jueves, 9 de marzo. El presidente hizo una conferencia en un búnker súper avanzado creado por Genaro García Luna, donde costó 3,500 millones de pesos. Era un búnker para la simulación de que se estaba combatiendo al narcotráfico. Incluso la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, habla de que los videos que salían en las super mega pantallas de este centro de investigación eran una grabación. ¿Con qué intención? Pues prácticamente de engañar, de simular. Estas son las fotos de los periodistas que actualmente siguen mintiendo, que actualmente siguen negando lo de Genaro García Luna, incluso lo ponen a duda. Tan es descabellada la visión y las mentiras que dicen estos personajes que acusan que Andrés Manuel López Obrador es quien realmente está coludido con el narcotráfico, aunque eso es falso. Estados Unidos, el país más fuerte, la potencia más poderosa, con el supuestamente organismo más importante de investigación contra la droga, la DEA, el FBI, la Interpol, etc.,
todos ellos formaron parte de la consigna de Genaro García Luna. Todas estas instituciones le dieron medallas a Genaro García Luna. Y actualmente es también ese Poder Judicial de Estados Unidos quien señala a AMLO de un supuesto espionaje y también de que está siendo apoyado por el narcotráfico. Y es que, ¿a qué voy con lo del espionaje? Que lo mencioné en un principio del video, en el contexto de que hoy viernes 10 de marzo se le preguntó eso a Andrés Manuel y él respondió que era inteligencia militar. Déjame responderte rápido. Prácticamente te voy a mencionar a 3 portales de comunicación que forman parte de estos intereses corporativos privados desde hace mucho tiempo. Artículo 19, El Reforma y Animal Político. En específico, Animal Político, sé por conocimiento de causa que sí recibe dinero de la Embajada de Estados Unidos y muy seguramente también el Reforma y Artículo 19, porque ellos forman parte de una supuesta organización no gubernamental, las famosísimas ONGs, donde ayudan a los periodistas que sufren la violencia en los países, porque ellos son muy democráticos y buscan profesar la humanidad y los derechos civiles. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque están siendo inyectados con el dinero de estos intereses corporativos, estos intereses que ayudaron a Genaro García Luna y que hoy lo están solapando, atacando al gobierno. El supuesto periodista civil que denunció que su celular estaba plagado con el software Pegasus, tecnología israelí que sirve para el espionaje, se supone que él denunció que el gobierno lo estaba espiando, que los militares estaban espiando a este ciudadano, nada más porque sí. Eso es falso. Y a pesar de que todavía falta información de que el presidente tiene que dar sobre este supuesto espionaje, el periodismo de vanguardia determina que este supuesto periodista sí forma parte de las caras visibles del narcotráfico. ¿Por qué? Porque otro periodista, sí validado por la verdad, denuncia que este personaje en Tamaulipas es reconocido como un periodista calumniador y mentiroso, pero sobre todo un periodista que defiende a los narcotraficantes, que cada vez que hay una muerte de los cárteles o de sus integrantes, él siempre está ahí defendiendo, hablando y supuestamente diciendo que fue una arbitrariedad, que fue un abuso de poder y todo este periodismo que trata de tergiversar la verdad, que trata de mentir y ocultar la verdad. Él pertenece a los intereses de Artículo 19 de Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, el Reforma, y por eso está siendo defendido. Tan solo hablar de Reforma, te dejaré una imagen aquí que exhibe los intereses corporativos de estas personas. Tan solo en este tema, en Nexim, está involucrado los hijos de Salinas de Gortari, los hijos de Fox y muchas otras grandes personalidades de la política de México, porque va más allá, son temas mucho más profundos estos intereses. Por eso no escatiman en el gasto de dinero ni en la reputación que puedan perder, porque ellos de entrada están entregados al narcotráfico, a la trata y a todo lo que ocasiona el actual estatus de desigualdad y violencia en el mundo. Para terminar, me gustaría dar una gran conclusión con evidencia periodística de por qué es falso que AMLO esté ayudando al narcotráfico y por qué son falsas las acusaciones de los medios corporativos masivos que controlan estos intereses. Tan solo lo que está pasando es que Estados Unidos está culpando a AMLO de la crisis de fentanilo que está pasando en Estados Unidos, cuando el contexto que ya te conté
que te platiqué es que ellos crearon todo esto. Ellos impulsaron al Chapo, ellos impulsaron a Pablo Escobar, etcétera, etcétera. O sea que esto viene desde hace mucho tiempo. Y AMLO le responde con que ellos se están haciendo guajes, se están haciendo mensos, están volteando a otro lado porque están apuntando a México cuando ellos ni siquiera se señalan de ser culpables. No hablan de cómo se da la distribución de la droga que llega a Estados Unidos. Incluso el exfiscal de Donald Trump habla y dijo que Felipe Calderón fue el único que los combatió y que actualmente, al parecer, AMLO es el que quiere seguir con la crisis de fentanilo. Un dato histórico que argumentativamente, dialécticamente, con evidencias, porque es un hecho, gana este discurso, gana este debate. El gobierno de Andrés Manuel ha incautado 6 toneladas de fentanilo. Por cada tonelada es 1 millón de dosis. O sea, que se han parado 6 millones de dosis de fentanilo. Algo que ningún gobierno en el mundo ha logrado. Entre muchas otras cosas que ningún gobierno ha logrado. Sin embargo, ese es tema de otro video, como el famosísimo Sembrando Vida, por ejemplo. Te invito a formar parte de esta resistencia semántica, donde la información es nuestra única arma para contrarrestar la disonancia cognitiva, producto de la manipulación mediática de estos intereses corporativos privados inhumanos. México está siendo líder en buscar una soberanía política, una soberanía nacional. La disputa por el mundo ya no es de izquierda contra derecha, ya no es de libertarios contra conservadores. Actualmente el concepto que puede abarcar la lucha global de esta resistencia es soberanos o soberanistas contra globalistas, entendiendo a globalistas como estos intereses que buscan el mercado internacional, libre, donde exista el narcotráfico. Te lo recuerdo, el 30% del PIB mundial surge de dinero no reconocible, de dinero que no pasa por los sistemas financieros, o sea, lavado de dinero. Eso es lo que nosotros debemos de saber para asumir que México no está apoyando al narcotráfico, que México apoyó en su momento, pero que este nuevo régimen no está haciendo lo mismo, a pesar, porque debo de ser crítico, de la infiltración del narcotráfico en el actual gobierno de Morena, que eso es cierto también. Sin embargo, esos infiltrados no representan a los intereses de grandes servidores públicos como Rosa Isela o, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como el Búnker, una construcción de 3 pisos subterráneos, 10.580 metros cuadrados, que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El Búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El Búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México,
con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente que quedó incompleta. La transnacional Hewlett Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los 3 pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día. Un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron 4 módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt, y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un narcotúnel político con los grandes capos de la droga.